¿De qué se va a tratar esta materia que vamos a ver? La morfofisiología, chicos, es una ciencia, ¿bien? Que se encarga de estudiar la estructura y la función ¿de quién? Del organismo, ¿sí? La estructura y la función del organismo, de mi cuerpo, ¿bien? Entonces, la morfofisiología es una ciencia que se encarga de estudiar la estructura y la función de mi organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la morfofisiología se va a encargar de estudiar la estructura del corazón, supongamos, la estructura de nuestro corazón, es decir, cómo está formado el corazón, cuántas cavidades tiene, bien, cómo, por ejemplo, cuántos vasos sanguíneos llegan y cuántos vasos sanguíneos salen del corazón, es decir, su forma, cómo es el corazón por dentro, cómo es el corazón por fuera, y al mismo tiempo, en esta materia vamos a estudiar cómo funciona el corazón. Bien, por ejemplo, cómo hace el corazón para latir, cómo hace el corazón para bombear sangre, cómo hace para llenarse de sangre, bien. Entonces, la morfofisiología, no se olviden, es una ciencia que nos permite estudiar la estructura y función de todo el cuerpo humano, la estructura y función de cada órgano del cuerpo humano, bien. Por ejemplo, si quiero estudiar el corazón, tengo que estudiar su estructura, entender su anatomía, entender cómo es por dentro, cómo es por fuera, y tengo que entender también cómo hace para bombear sangre, cómo funciona, cómo late, cómo se llena, ¿bien? Eso es la morfofisiología. Entonces, en esta materia que es hermosa, vamos a ver la estructura y función de todo el organismo, ¿bien? Vamos a entender cómo es anatómicamente nuestro cuerpo y cómo funciona, ¿sí? Ahora, la morfofisiología está dentro de una gran ciencia que es la biología, ¿sí? Dentro de una gran ciencia que es la biología. La biología es una ciencia que ustedes vieron en el secundario, la mayoría, y es una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, ¿bien? Eso es la biología. Una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Yo les hago una pregunta. ¿Quién me puede decir qué es un ser vivo? ¿Alguno tiene una idea de lo que es un ser vivo? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo digo ser vivo? Por ejemplo, una piedra, ser vivo. Todo lo que tiene vida. Perfecto, todo lo que tiene vida. ¿Una piedra yo lo puedo considerar un ser vivo? No. No. ¿Un gatito? No, porque ahí justo me apareció la imagen de un gatito. ¿Qué me dices? Sí. Sí, perfecto. Entonces, yo tengo que entender algo. La biología es una ciencia que estudia a los seres vivos. Pero, ¿qué es un ser vivo? O sea, ¿cómo hago yo para determinar que hay una vida? ¿Bien? ¿Cómo puedo hacer para determinar que, chicos, por favor, los micrófonos, apáguenlos así no se interrumpa la clase, ¿sí? ¿Cómo hago yo para determinar qué tiene vida y qué no? Primero que nada, para determinar que un individuo tiene vida, tenemos que cumplir con ciertas características. En otras palabras, para responder a esta pregunta que está acá, que esta pregunta nos dice ¿qué es un ser vivo? Tengo que entender que para calificar como ser vivo, tengo que cumplir con ciertas características. Entonces, no todo lo que hay en el planeta Tierra está vivo, ¿bien? ¿Cómo hago yo para decir esto está vivo y esto no? Cumpliendo con ciertas características. Estas características que están acá son las famosas características de los seres vivos. ¿Bien? Todos los seres vivos vamos a cumplir con estas características que están acá. ¿Cuáles son estas características? Bueno, son varias. Tenemos por un lado, las vamos a mencionar primero, ¿sí? Por un lado tenemos la homeostasis, por otro lado tenemos la irritabilidad, por otro lado la adaptación, el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la organización. Entonces, para decir que estamos frente a la presencia de un ser vivo, hay que cumplir con todas estas características que están acá, con homeostasis, con irritabilidad, con adaptación, con metabolismo, con crecimiento, con reproducción y con organización, ¿sí? Entonces, no se olviden, la biología es una ciencia que estudia los seres vivos.
Y para determinar qué es un ser vivo y qué no, ¿cómo, Luis? Bueno. Aquí. Porque aquí me... Chicos, por favor, en los micrófonos traten de tenerlos apagados cuando estoy explicando para que no haya interferencia, ¿sí? Entonces, les decía, para determinar qué es un ser vivo y qué no está vivo, tenemos las características, ¿sí? Todo aquel que cumpla con estas características puede ser considerado un ser vivo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Son todas las que están mencionadas acá. Vamos a hablar un poquitito de ellas, ya que las vamos a profundizar a medida que desarrollemos la materia. ¿Bien? La que más me interesa que sepan hoy es la organización. Al resto la vamos a desarrollar más en profundidad a medida que vayamos avanzando en la materia. ¿Bien? Entonces, la primera característica que tenemos es la homeostasis, chicos. La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos de mantenerse en equilibrio. ¿Con quién? Con el exterior. Ya les voy a poner un ejemplo. Miren acá. Miren acá. Vamos a ejemplificar, ¿sí? Por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos acá nosotros, somos esta carita que está acá, ¿bien? Y que hacen 40 grados de calor, como están haciendo últimamente, que no se soporta, 40 grados de calor. Mi organismo, para sobrevivir a esos 40 grados de calor, tiene la capacidad de equilibrarse con esa temperatura. En otras palabras, les comento que mi cuerpo tiene la capacidad de equilibrarse con la temperatura que haya en el medio externo, ¿sí? Ustedes tienen que saber que la temperatura normal del cuerpo es de 36,5, ¿bien? Los valores varían un poquitito, pero la temperatura normal del cuerpo humano es de 36,5, ¿bien? Puede variar un poquitillo nada más, ¿bien? ¿Por qué les cuento esto? Porque si hacen 40 grados afuera, lo que tendría que pasarle a mi cuerpo es que mi cuerpo se contamine, entre comillas, con la temperatura que haga afuera, y en mi cuerpo también tendrían que haber 40 grados. Pero gracias a la homeostasis esto no sucede. Mi cuerpo tiene la capacidad de mantener su temperatura normal a pesar de que hagan 40 grados afuera. ¿Bien? Eso es la homeostasis. Tratar de mantener un equilibrio interno en mi cuerpo a pesar de los cambios que hayan en el medio externo. En este caso hacen 40 grados afuera, pero mi cuerpo puede seguir manteniendo su temperatura normal. Y eso es la homeostasis, mantener un equilibrio con el exterior. Por ejemplo, ustedes saben que cuando hace 40 grados, ¿cómo estamos? Primero que nada estamos rojos, bien, hace mucho calor, estamos transpirando, por ejemplo, bien, estamos transpirando, estamos rojos, ¿sí? ¿Y saben por qué pasa esto, chicos? Porque el hecho de ponerme rojo, que ya lo veremos más adelante cómo se produce, y el hecho de sudar, hace que mi organismo pierda calor. El cuerpo pierde calor de esta manera. Imagínense ustedes que hace 40 grados afuera y mi cuerpo dice, che, no, yo no quiero que hagan 40 grados adentro porque mi temperatura normal tiene que ser de 36,5. No puedo tener 40 grados yo porque estaría con una hipertermia, estaría con una fiebre muy elevada. Entonces mi cuerpo dice, por más que hagan 40 grados de calor afuera, yo necesito buscar la forma de mantener mi temperatura en 36,5. ¿Y qué hace el cuerpo? Porque es inteligente, dice, bueno, voy a eliminar calor, voy a empezar a transpirar. Con el sudor uno elimina calor, por eso transpiramos tanto en el verano. Bien, me voy a poner rojo. Este hecho de ponerme rojo es otra forma de eliminar calor que veremos más adelante en el sistema circulatorio. Bien, entonces eso es la homeostasis, la capacidad que tiene mi organismo de mantenerse en equilibrio con el exterior. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de la temperatura, ¿sí? De cómo mi organismo es capaz de mantener mi temperatura interna a pesar de que afuera estén haciendo 40 grados de calor o que esté haciendo 1 grado bajo cero. Mi cuerpo puede mantener su temperatura gracias a la homeostasis. ¿Bien? Esa es la homeostasis, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo todo lo que vamos hablando? Perfecto. Muy bien. Siguiente, irritabilidad.
La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para responder a estímulos, chicos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? No sé si alguna vez a ustedes les pasó, pero no sé, se sirven una taza de té, por ejemplo. ¿Bien? Ustedes se sirven una taza de té que está hirviendo. ¿Bien? Y cuando ustedes agarran la taza de té porque son distraídos, en vez de agarrarla de acá, de donde se debería agarrar, muy deforme la mano que dibujé, ignórenla, en vez de agarrarla de ahí, ustedes la agarran sin querer, la agarran de acá. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace mi mano? Mi mano hace lo siguiente, hace esto, miren. Yo lo voy a, ignoren mi mano deforme que les dibujé. Mi mano, sin querer, toca esa parte que está hirviendo y la sacamos rápido. O sea, mi mano hace esto. La quise agarrar y la saqué rapidísimo, porque está hervido. Bien, a todos nos pasó alguna vez que tocamos algo caliente y al toque sacamos la mano. Bien, eso es irritabilidad. Es la capacidad que tiene mi cuerpo, es la capacidad que tienen los seres vivos de responder ante un estímulo. En este caso, el estímulo es la taza caliente. La taza que está hirviendo, hierve. Bien, esta taza que hierve, ese es el estímulo. Mi mano, sin querer, entra en contacto con esa taza que está hirviendo. ¿Y cuál es la respuesta de mi cuerpo? Retirar la mano. Retiro la mano. En otras palabras, la irritabilidad es la capacidad que tiene mi cuerpo de responder a estímulos. ¿Y para qué sirve esto, chicos? Para sobrevivir. ¿Sí? Cuando nos pasa esto de la taza, que yo sin querer toco la parte caliente y retiro rápidamente mi mano, ¿por qué pasa esto? Pasa para que mi mano no se queme. Es un mecanismo de defensa de mi cuerpo. ¿Bien? Entonces, otra característica que tienen los seres vivos es responder a estímulos. Puedo responder a todos los estímulos que estén en el medio externo para sobrevivir, chicos. Esa es la función de la irritabilidad. Hacer que los seres vivos puedan sobrevivir. En este caso, yo retiro rápido la mano, apenas la toqué, y es algo involuntario. No es que yo lo estoy controlando, no. Retiré mi mano de manera involuntaria, bien rápido, para no quemarme. Mi cuerpo me está protegiendo, ¿sí? Eso es la irritabilidad, ¿bien? Cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver de nuevo irritabilidad más en detalle, ¿bien? Después tenemos la adaptación, que la adaptación es la capacidad que tienen los seres vivos de sobrevivir a los cambios del medio externo. Esto se ve mucho más en los animales, bien, muchísimo más en los animales. No lo vamos a tocar ahora, también lo vamos a ver más adelante, pero esto se ve mucho, por ejemplo, con el tema de los castores. Les cuento un datazo. Los castorcitos, no me acuerdo cómo es el dibujo de un castor, pero bueno, antes los castores tenían dientes chiquititos, ¿bien? ¿Vieron que ahora los castores tienen dientes grandes? No sé si lo vieron un castor alguna vez. Los castores tienen dientes así ahora, hoy en día. Pero antes los castores tenían dientes chiquititos. ¿Qué pasaba? La madera que tenían que morder los castores para formar sus nidos, bien, para formar sus madrigueras, en realidad no nidos, ¿sí? Para formar su madriguera, era muy dura. Entonces estos castorcitos que tenían dientes chiquitos no sobrevivían, se morían. ¿Por qué? Porque tenían dientes tan chiquitos que lamentablemente estos castorcitos no podían fabricar su madriguera, porque sus dientes no les daban abasto ni para alimentarse, ni para crear su madriguera. Pero había otros castores que tenían mutaciones y que por alguna razón tenían sus dientes más grandes. Estos castores con los dientes grandes eran los que podían armar sus madrigueras y los que podían alimentarse mejor. Por ende, todos los castores de dientes chiquitos fueron muriendo y fueron sobreviviendo solamente los castores de dientes grandes y se fueron reproduciendo solamente los castores de dientes grandes. Tal es así que hoy en día todos los castores tienen dientes grandes, ya no existen castores con dientes chicos, ya murieron porque no se adaptaron, bien, no se pudieron adaptar al medio. Entonces la adaptación se la ve mucho más en los animales, bien, y la adaptación sirve ¿para qué? Para sobrevivir, bien. La especie que se adapta es la que puede sobrevivir, ¿sí? Esa es otra característica de los seres vivos, bien, y el mejor ejemplo que me encanta de uno de los libros de biología que más me gusta a mí, es el ejemplo del castor. Está muy bueno ese ejemplo. Y miren qué importante que es adaptarse al medio, ¿no? La especie que no se adapta muere, no sobrevive. ¿Bien?
Cuarta característica de los seres vivos, el metabolismo, que también lo vamos a ver más adelante en célula, pero les cuento, los seres vivos tenemos la capacidad de obtener energía, ya sea a través de los alimentos o bien a través de la luz solar. ¿Alguien sabe qué tipo de ser vivo obtiene energía a través de la luz solar? ¿Alguien tiene ¿Las idea? plantas puede ser? Muy bien, Aldana, excelente. Las plantas, bien. Nosotros, los animales, porque estamos dentro del reino animal, obtenemos energía a partir de los alimentos, que eso es lo que vamos a ver nosotros cuando veamos mitocondria. Pero las plantas, por ejemplo, tienen la capacidad de obtener energía a partir de la luz solar. O sea, miren las diferencias, ¿sí? Importante. El metabolismo, entonces, la capacidad que tiene el ser vivo para obtener energía. Nosotros, los animales, los seres humanos, los animales, obtenemos energía a partir de los alimentos, mediante las mitocondrias, que ya vamos a ver más adelante. En cambio, las plantitas, por ejemplo, obtienen energía a partir de la luz solar, ¿sí? Miren qué importante. Pero todos los seres vivos tenemos que obtener energía, porque sin energía nuestra célula no funciona, chicos. La célula sin energía no funciona. Y si no funciona la célula, no funciona mi organismo, no funciona mi cuerpo, ¿sí? Así que muy importante el metabolismo, ¿bien? Por otro lado tenemos el crecimiento, que también lo vamos a ver, como les digo, todas las características las vamos a volver a ver cuando veamos sistemas. El crecimiento lo vamos a volver a ver cuando veamos músculo, ¿sí? Pero les cuento que el crecimiento no es nada más ni nada menos que el aumento de la masa corporal. Cuando veamos tejido muscular, ahí vamos a ver los tipos de crecimiento que tengo, cómo crece el músculo, ¿sí? Pero hoy por hoy, lo único que quiero que sepan es que el crecimiento es cuando aumenta la masa corporal de la persona, ¿bien? No solamente del ser humano, de los animales también, ¿sí? Eso es el crecimiento. Y la reproducción es la capacidad que tiene el ser vivo de preservar su propia especie, ¿sí? De generar nueva vida y preservar la especie. Todas estas características que les mencioné las vamos a volver a tocar en sistemas, porque para entender irritabilidad bien hay que entender sistema nervioso, para entender metabolismo hay que entender mitocondria, para entender crecimiento hay que saber de tejido muscular, ¿bien? Pero en la clase de hoy quiero que sepan lo básico, ¿sí? Entonces, la característica que a mí me interesa que aprendan de 10 hoy es esta que está acá, la organización. Esta es la característica en la que vamos a hacer hincapié en esta clase. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Está entendido todo lo que venimos hablando, chicos? Cualquier duda me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Perfecto. Entonces, todas las características que mencionamos las vamos a volver a tocar en sistemas. Pero por el momento tienen que saber que para decir que algo está vivo, tengo que cumplir con estas características. Todos los seres vivos cumplen con estas características. Ahora, chicos, antes de hablar de la organización, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los seres vivos somos iguales? ¿Qué opinan? Por razonamiento, digamos. ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo? ¿Soy lo mismo yo que un parásito? No. ¿No? No. Claramente. Muy bien. Los seres vivos que hay en el planeta Tierra son todos diferentes. Bien, eso es importantísimo. Hay un montón de seres vivos en el planeta Tierra y todos somos diferentes. Eso es lo que se llama biodiversidad, ¿sí? Biodiversidad. La biodiversidad hace referencia a las diferentes especies que hay en el planeta Tierra. Eso es la biodiversidad, ¿sí? La diferencia, la variedad de especies, chicos, que hay en el planeta Tierra. Somos muchísimas, hay muchísimas especies. Entonces, ¿qué pasa? Los biólogos dijeron, bueno, che, hay un montón de especies en el planeta Tierra. Es un lío estudiárselas a todas. ¿Y sabe lo que hicieron los biólogos? Dijeron, bueno, hay un montón de especies en el planeta Tierra, pero no nos enloquezcamos. Tratemos de buscar similitudes entre algunas especies y las agrupemos en reinos. Entonces los biólogos, para facilitar el estudio de todas las especies que hay en el planeta Tierra, crearon los reinos. Son 5 reinos. En estos reinos están todas las especies que hay en el planeta Tierra agrupadas. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, estas especies tienen estas características en común, las metamos dentro del reino animal. Estos que están acá tienen estas características en común,
las metamos dentro del reino vegetal. En otras palabras, los biólogos lo que hicieron es agruparon todas las especies del planeta Tierra en 5 reinos. Chicos, tienen que saber esto. El año pasado en el examen de ingreso, esto no estaba en el programa, y lo tomaron de todas formas, lo tomaron igual, porque la facultad tiene eso a veces, que por más que algo no esté en el programa, si les pinta, te lo va a tomar. Y como yo soy loquísima con mis alumnos y siempre les doy cosas extra, a ustedes no les va a pasar eso, ¿sí? Si no, pregúntenme a mis alumnos, yo les doy siempre algo de más porque yo soy igual de loca que la facultad. Y digo, no, esto les puede llegar a tomar a los chicos. Entonces ustedes háganme caso a mis tips brujos, ¿ah? Que les voy a tirar, porque hay cosas que, como les digo, no están en el programa y se las toman igual, ¿bien? Entonces, una de las cosas fue reino, ¿sí? Los biólogos dijeron, agrupemos a las especies en 5 reinos, ¿bien? ¿Cuáles son estos reinos? Son 5. Miren acá. Tenemos el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Bien, todas las especies del planeta Tierra están ubicadas en estos 5 reinos de acá. Bien, en el reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal y reino animal. ¿Sí? Bánquenme 2 segunditos que cargo la tablet, que conecta el cargador. Espérenme 2 segunditos, no se vayan. Listo, chicuelos, perdonen, ya se me apagaba. Pasa que, como les digo, esta es la tercera clase que doy en el día, así que imaginen, mi pobre tablet ya no da abasto. Bien, sigamos entonces. Dijimos que los biólogos, bien, agruparon a todas las especies del planeta Tierra en 5 reinos. Bien, por un lado tenemos el reino monera, en donde vamos a encontrar a las bacterias, ¿sí? A las bacterias y a las arqueas. Bien. Acá, para los que tienen dudas, las arqueas son muy similares a las bacterias, o sea, tienen diferencias químicas nada más, pero son muy parecidas a las bacterias. Ustedes no tienen que saber esa diferencia, es muy profundo, ¿sí? No se lo van a tomar, eso es muy del biólogo, pero les comento que dentro del reino monera encontramos a las bacterias y a las arqueas. Y una arquea es como una bacteria, solo que tiene diferencias genéticas, diferencias químicas, nada más, es lo único. Bien, las bacterias que todos las conocemos son microorganismos que causan enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la Escherichia coli, que seguramente escucharon nombrar a la Escherichia coli en algún momento, que causa diarreas, por ejemplo, o infecciones urinarias también. Por ejemplo, el neumococo también es otra bacteria que causa neumonías, ¿sí? Y así hay un montón, ¿bien? Entonces, dentro del reino monera encontramos las bacterias y las arqueas, ¿bien? Después tenemos el reino protista. En el reino protista vamos a encontrar a los parásitos, pero no cualquier parásito, a los famosos protozoos. Los protozoos son parásitos microscópicos, parásitos que no son visibles al ojo humano, ¿bien? Un ejemplo son las amebas. Yo les doy acá el ejemplo. Como les digo, yo siempre les doy todo por las dudas, ¿sí? Las amebas son un ejemplo de estos protozoos. No sé si ustedes vieron el caso, si no ya se los voy a mandar al grupo, de la bacteria come cerebro que encontraron supuestamente.
Bueno, no es ninguna bacteria, es un parásito y se llama ameba. La ameba que se encuentra en aguas contaminadas, era el caso de un chico que había ido de vacaciones con sus amigos y se metió a una pileta con agua verde, más o menos. ¿Y qué pasó? En esta pileta estaba contaminada con esta ameba, que es un parásito, y la ameba le entró al chico por la nariz y le causó primero una parálisis cerebral y después el chico terminó falleciendo. Bien, estas amebas son parásitos microscópicos, protozoos, no se los puede ver a simple vista y pertenecen al reino protista. Ya les voy a mandar ese caso que está buenísimo para que tengan en cuenta. No se metan en piletas con aguas verdísimas, chicos, por favor, ¿sí? Entonces, esa es un ejemplo de un parásito del tipo protozoo. ¿Bien? Después tenemos el reino fungi. En el reino fungi encontramos los famosos hongos, ¿sí? Luego tenemos el reino vegetal, en donde encontramos las plantas. Y por último, el reino animal. En el reino animal encontramos a los animales, en donde obviamente estamos incluidos nosotros, los seres humanos. Bien, y por otro lado encontramos los parásitos, pero del tipo metazoos. ¿Saben cuáles son los parásitos que están acá? Las famosas lombrices intestinales. ¿Vieron esas personas? Yo cuando era chiquita era súper flaquita y no engordaba nada, y me decían, ay, seguro tenés lombrices. Bien, bueno, no sé si a alguno le tiraron ese comentario en alguna vez en la vida, pero a mí sí. Bueno, las famosas lombrices intestinales, esos parásitos que son, no sé si vieron algún caso también, que son como fideos, parecen fideos literalmente, son como blanquitos, grandecitos. Ese tipo de parásitos pertenecen al reino animal porque son visibles al ojo humano. Pueden medir hasta 7 metros, así que imagínense si no serán visibles. Bien, ese tipo de parásitos llamados metazoos, como por ejemplo la tenia, ¿sí? Son parásitos visibles al ojo humano, son parásitos muy grandes y pertenecen al reino animal. Bien, entonces, todas las especies del planeta Tierra fueron agrupadas en estos 5 reinos. No se olviden, ¿cuáles son los reinos? Moneras, en donde tenemos a las bacterias en las arqueas, protistas, en donde tenemos los parásitos del tipo protozoos, eso preguntaron en el examen del año pasado, fungi, en donde tenemos los hongos, reino vegetal, en donde tenemos a las plantas, por supuesto, y el reino animal, en donde tenemos a los animales, que ahí entramos nosotros los seres humanos, y los parásitos de tipo metazoos, como las tenias, bien, las famosas lombrices intestinales, ¿sí? Esos son los reinos. ¿Está claro los reinos, chicos, cómo se clasifican y qué individuos van a estar en cada reino? Eso es pregunta de examen, ¿eh? Ojo, bien, ya volvemos enseguidita con reinos. Perfecto. Entonces ya sabemos cuáles son los reinos, ya sabemos que hay muchas especies en el organismo, en el mundo, perdón, o sea, no todos los seres vivos son iguales. Les hago una pregunta acá. ¿Ustedes creen que los virus son seres vivos? ¿Quién me responde? ¿Son seres vivos los virus? ¿Qué dice? ¿Quién da más? No sabría decirle. Bien, Eli es sincera. Muy bien. Sí, para mí sí. Bueno, perfecto. Les comento que los virus no son seres vivos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Para esto, para entender por qué los virus no son seres vivos, tenemos que entender bien. Profe, Sí, Mica. los virus no son como las bacterias que tampoco no se lo consideran. ¿Cómo? ¿No sería el virus como las bacterias? No, nada que ver. La bacteria es una cosa y el virus es otra. Mirá, e incluso la bacteria está dentro de este reino, del reino monera. El virus no está dentro de ningún reino porque no se considera un ser vivo, ¿bien? El virus es completamente diferente a la bacteria, nada que ver una cosa con la otra. Los dos te pueden enfermar, eso sí, o sea, ahí están Sí, iguales. por eso se me hacía. Claro, los dos te pueden enfermar, eso sí, pero la bacteria sí es un ser vivo, el virus no, y ahora vamos a ver por qué. Para entender, para responder a esta incógnita de si el virus es un ser vivo o no, ¿por qué la bacteria es un ser vivo y por qué el virus no? Bueno, para responder a esto, primero recordemos que dentro de las características de los seres vivos tenemos la organización, ¿sí? Entonces tenemos que entender qué es la organización para entender por qué el virus no es un ser vivo. Primero que nada, desde ya les digo, el virus no cumple con ninguna de estas características, desde ya, con ninguna. En cambio, la bacteria sí. La bacteria sí cumple con algunas de estas características, el virus no.
Pero lo más importante es la organización. Miren acá. Cuando yo hablo de organización, la organización es una de las características más importantes de los seres vivos, porque me va a ayudar a entender cómo estamos estructurados, cómo estamos fabricados, chicos, ¿sí? Cómo estoy hecha, de qué estoy hecha yo, de qué está hecho mi perrito, mi gato, de qué están hechos los seres vivos. La organización me va a ayudar a entender de qué estamos hechos. Por eso es importante. Entonces, la organización es la característica, a mi parecer, para esta clase, digamos, es una de las características más importantes de los seres vivos. Porque, como les dije recién, nos ayuda a entender cómo estamos fabricados, de qué estamos hechos. ¿Bien? Dentro de la organización, perdón, me rehogué. Dentro de la organización encontramos diferentes niveles. Bien, hay dos niveles de organización. Tenemos por un lado el nivel químico y por otro lado el nivel biológico, ¿sí? En otras palabras, para que ustedes entiendan lo que es la organización, acá nos vamos a dibujar a nosotros, eso somos nosotros. Yo lo que quiero saber, por ejemplo, ¿sí? Es cómo estoy fabricada. Bien, por ejemplo, yo me veo a mí, me veo mi piel, por ejemplo, y digo, ¿y cómo está hecha mi piel? ¿Cómo está fabricada mi piel? ¿Cómo está fabricado mi corazón? ¿Cómo está fabricado mi hígado? Bien, en otras palabras, hagan de cuenta que yo quiero hacer un zoom a cada parte de mi cuerpo para ver desde lo más chiquitito hacia lo más grande cómo estoy fabricado. Bien, entonces la organización hace referencia a cómo estamos fabricados los seres vivos, desde lo más chiquito hacia lo más grande. Bien, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo estoy construido? Si yo soy un muro, ¿cuáles son los ladrillos? Bien, yo quiero saber, por ejemplo, hagamos de cuenta que somos un edificio. Yo soy un edificio, quiero saber cómo está fabricado. Muy bien, no, Noralí. Muy bien, los virus no son seres vivos y por eso no están en los reinos, porque en los reinos están solamente los seres vivos. Y por otra cosita más que ahora estamos por ver, ¿sí? Pero está muy bien tu razonamiento. Entonces, vamos a los niveles de organización. Hay dos niveles de organización, el químico y el biológico. El químico es más chiquitito que el biológico, ¿sí? El químico es lo más chiquitito y el biológico es más grande, ¿bien? Si yo quiero saber de qué estoy hecha, de qué está hecho mi cuerpo, lo más chiquitito que tengo en mi cuerpo es la parte química, ¿bien? Entonces, dentro del nivel de organización químico, vamos a ver desde lo más chiquito hacia lo más grande cómo estoy fabricado. ¿Qué es lo más chiquitito, chiquitito que hay en mi cuerpo? Son las partículas subatómicas. ¿Bien? El nivel de organización químico, bien, comienza con lo más chiquitito que son las partículas subatómicas. ¿Bien? Las partículas subatómicas que son los protones, seguramente lo vieron en el secundario, protones, electrones y neutrones. ¿Bien? Es decir, lo más chiquitito que hay en mi cuerpo, chicos, son las partículas subatómicas. Bien, el nivel de organización químico, entonces, yo siempre les hago a mis alumnos un escaloncito. Vamos a hacer así. Miren acá, este es el nivel de organización químico. Lo más chiquitito que hay son las partículas subatómicas. Bien, que son los protones, los electrones y los neutrones. Si subimos de escalón, bien, esas partículas subatómicas se van a organizar para formar átomos, ¿sí? En otras palabras, los átomos están formados por partículas subatómicas. Las partículas subatómicas se organizan y forman átomos, ¿bien? Los átomos, hay muchísimos átomos en el cuerpo humano, pero los más importantes son estos que les voy a escribir acá, porque eso también es pregunta de examen. Las famosas CHOMPs, ¿bien? En otras palabras, hay muchísimos átomos en el cuerpo, pero los átomos más abundantes, anoten bien esto porque es pregunta de examen, los átomos más abundantes del cuerpo humano son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Yo después les paso esta pizarra con todas las anotaciones, no se preocupen por si no llegan a copiar. El oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, que la P es de fósforo, y la S que es de azufre. ¿Bien? Entonces, hay un montón de átomos en mi cuerpo. No es que solamente están estos, hay un montón. Pero los más abundantes, los átomos más abundantes de mi cuerpo son el carbono, el hidrógeno,
el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. La mnemotecnia es CHOMPS. Bien, entonces les hago una pregunta a ver si me vienen entendiendo. ¿Estos átomos que les escribí acá son los únicos que hay en mi cuerpo humano? No. 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 porque son los más abundantes. Perfecto, muy bien, pero son los más abundantes. No son los únicos, pero son los más abundantes. Porque en el cuerpo también tengo hierro, por ejemplo. También tengo calcio, que es otro átomo. Tengo magnesio, que es otro átomo. O sea, hay un montón de átomos en mi cuerpo. Pero los más abundantes son las CHOMPS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bien, entonces, eso en cuanto a átomos, que es el segundo escalón. Bien, átomo. Al mismo tiempo, si queremos subir de escalón, vamos a encontrar lo que se conoce como molécula. ¿Sí? Miren acá, los átomos se van a organizar para formar moléculas. En otras palabras, las moléculas son un conjunto de átomos, chicos. Conjunto de átomos. Bien, conjunto de átomos. Las moléculas pueden ser simples, complejas, eso vamos a ver en la segunda unidad de Morfo, en composición química de los seres vivos, pero les comento desde ya, pueden ser simples, complejas, bien. En el caso de las moléculas simples, por ejemplo, tenemos que las moléculas son conjuntos de átomos, por lo general están formadas por 2 o más átomos. Por ejemplo, el agua es una molécula simple, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, entonces las moléculas son conjuntos de átomos. Bien, están formadas por 2 o más átomos que se combinan entre sí. Y las moléculas pueden ser simples, es decir, chiquititas, o más complejas que ahora las vamos a ver. Entonces, en el siguiente escalón ponemos las moléculas. Vamos a poner acá moléculas simples. Porque un escalón más arriba vamos a tener a las moléculas complejas o también llamadas macromoléculas. Macromoléculas, ¿bien? Las moléculas simples son las, por ejemplo, el agua que les dibujé acá, pero si subimos un escalón más, las moléculas simples pueden combinarse para formar moléculas más complejas, más grandes, más pesadas, que son las famosas macromoléculas, ¿bien? Dentro de las macromoléculas vamos a tener un tema que también veremos más adelante, que son las proteínas, ¿sí? Los lípidos, los hidratos de carbono, y por supuesto las vitaminas. ¿Sí? Entonces, miren acá, miren cómo las moléculas chiquititas se pueden organizar para formar moléculas más grandes, que son las macromoléculas, en donde encontramos proteínas, lípidos, hidratos de carbono y vitaminas. Bien, todo esto lo vamos a ver en la segunda unidad de Morfo, pero tienen que ir entendiéndolo. Y al mismo tiempo, el último escalón de la organización química es la asociación supramolecular. Bien, el último escalón es la asociación supramolecular. Es el nivel químico más grande de todo. De lo químico, lo más grande es la asociación supramolecular. Bien, dentro de esto vamos a encontrar el ADN. Lo vamos a dejar picando ahora porque hay que ver muchas cosas para entender esto. Pero miren cómo el ADN es lo más grande que hay en nuestro cuerpo dentro de la parte química. Bien, dentro de lo que es la parte química, lo más grande que hay es el ADN. Entonces, chicos, el primer nivel de organización es el nivel de organización químico. Bien, lo más chiquito que hay en mi cuerpo es lo químico. Y dentro de lo químico tengo 5 escalones. Lo más chiquitito de la organización química son las partículas subatómicas. Protón, electrón y neutrón. Estas partículas subatómicas se van a organizar para formar átomos. El segundo escalón. Hay un montón de átomos en mi cuerpo. Las más frecuentes son las CHOMPS. No se olviden la mnemotecnia. Bien. En tercer lugar, los átomos se van a organizar para subir de escalón. Bien, un poquitito más grande, formando las moléculas simples. Al mismo tiempo, estas moléculas simples se van a organizar para formar moléculas más complejas, llamadas macromoléculas, en donde tenemos proteínas, lípidos, hidratos de carbono y vitaminas, ¿bien? Y al mismo tiempo estas macromoléculas se van a combinar
para formar el escalón más alto de la organización química, que es la asociación supramolecular, en donde encontramos al famoso ADN, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de organización química. Fuimos desde lo más chiquito hacia lo más grande de la química. ¿Se entiende la organización química, chicos? ¿Está claro esto? Todo esto lo vamos a profundizar en la segunda unidad de Morfo. ¿Bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora miren acá. Quiero que vean esto. Presten atención acá. Borramos esto un poquitín. Profe, ¿podría explicarme nuevamente? Sí, ¿qué parte, Eri? Decime. La de las biomoléculas. ¿Esto? ¿Las Sí, moléculas? Bien. sí. Acordate acá una cosita. Lo más chiquitito de los químicos, ¿qué era, Eri? Lo más chiquitito. Ay, esa es la parte que yo no la entendí. Bueno, de la parte química, mira, te lo voy a hacer con este dibujito, mira. Vamos a reciclar acá, para que se pueda entender mejor. Copiamos. A ver si tengo un espacio, mira. Con este dibujito lo vas a entender. Mira acá, Eri, ¿sí? Acá estamos nosotros. Acá está el cuerpo humano, ¿sí? Aquí está el cuerpo humano. Bien, este es el cuerpo humano. Y yo quiero saber, desde lo más chiquitito hacia lo más grande, cómo estoy formado. Bien, si yo fuera un edificio, quiero saber cuáles son los materiales que me forman a mí, ¿sí? Entonces, aquí en el último escalón está el cuerpo humano, lo que vos ves a simple vista. Bien, ahí en el último escalón está el cuerpo humano. Ahora mira, si yo quiero ir desde abajo, ver cómo mi cuerpo está formado, puedo decir que estoy organizado de la siguiente manera. Que primero tengo una organización química. Bien, tengo una organización química, que son los primeros 5 escalones. Y después tengo una organización biológica. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Tenemos el ser humano, el cuerpo humano. Bien, yo quiero saber cómo estoy formada desde lo más chiquitito que hay en mi cuerpo hacia lo más grande. Bien, entonces yo les hago a mis alumnos siempre este dibujito de los escalones para que podamos entender. En el primer escalón, lo más chiquitito que hay dentro de lo que es la organización química son las partículas subatómicas. Bien, las partículas subatómicas es lo más chiquitito que hay en mi cuerpo. Obviamente no es visible al ojo humano, no lo puedo ver. Lo más chiquito que hay en mi cuerpo son las partículas subatómicas. Y como vimos acá, son los protones, electrones y neutrones. ¿Bien? Protones, electrones y neutrones. ¿Sí? Ahora, si yo subo de escalón, encontramos en el segundo escalón los átomos. Es decir, los átomos son un poquitito más grandes que las partículas subatómicas. ¿Bien? A medida que vamos subiendo de escalón, nos encontramos con elementos cada vez más grandes, ¿sí? Lo más chiquitito eran las partículas subatómicas. Subo de escalón y en el siguiente nivel químico encontramos los átomos, ¿bien? Que los átomos, como dijimos, son conjuntos de partículas subatómicas. Los átomos están formados por partículas subatómicas, ¿bien? Y les dije que hay muchos átomos en el cuerpo, pero los más abundantes son las chons. ¿Me va siguiendo hasta ahí, Eri? Más abundantes. Sí, sí, le voy ¿Sí? entendiendo, profe. Perfecto, sigamos entonces. Después, si quiero subir otro escalón, estamos todavía en el nivel químico, ¿bien? Si quiero subir otro escalón, entonces pasamos a lo que son las moléculas. Las moléculas no son nada más ni nada menos que un conjunto de átomos que se combinan entre sí. Por ejemplo, el agua es una molécula, ¿bien? Al mismo tiempo, estas moléculas de este escalón son moléculas simples, moléculas pequeñas. ¿Por qué? Porque si yo subo un escalón más, voy a encontrarme con las macromoléculas. Macro significa grande, no se olviden, grande, macromoléculas. ¿Bien? En este caso, ya estamos ante la presencia de moléculas de mayor tamaño. Ya estoy en un nivel muy alto de la química. ¿Bien? Y dentro de las macromoléculas tenemos proteínas, lípidos, hidratos de carbono y vitaminas. Bien, todas estas son ejemplos de macromoléculas. Bien,
Y en el último escalón químico encontramos la asociación supramolecular, ¿bien? Que no es nada más ni nada menos que la asociación de moléculas grandes. Moléculas grandes se combinan entre sí, se combinan proteínas con carbohidratos, con lípidos, para formar moléculas muchísimo más grandes como el ADN, ¿bien? Entonces, estos 5 escalones que acabamos de ver son los escalones químicos, son los niveles de organización químico. Lo más pequeño de la química es la partícula subatómica, y el nivel de organización química más grande es la asociación supramolecular. ¿Me seguís hasta ahí, Eri? ¿Los demás me siguen hasta ahí? Entonces, lo que vamos hablando. Sí, profe, se va entendiendo. Perfecto, excelente. Entonces, una vez que ya llegamos al escalón más alto de la organización química, pasamos ya a otro nivel, a la organización biológica. ¿Bien? Todos estos componentes químicos que están acá, están acá, se van a organizar para formar el primer escalón, el primer nivel de organización biológico, que es la célula. ¿Sí? El primer nivel de organización biológico, que es la célula. Todos estos componentes que están acá, chicos, todos los componentes químicos que nosotros vimos, se van a combinar de diferentes maneras para formar el primer nivel de organización biológica, la célula. Bien, la célula es el primer nivel de organización biológico, ¿sí? Entonces, dentro de la organización biológica, el primer nivel es la célula. Bien, es la base biológica de mi cuerpo, la célula. Es el ladrillo de la pared. Siempre digo yo a mis alumnos, la célula es el ladrillo de la pared. Es la base de la organización biológica, ¿sí? Acá vamos a hacer una celulita, por ejemplo. Bien. La célula, a su vez, acá me falta un eslabón. Vamos a agregarlo. La célula, a su vez, chicos, se va a combinar con otras, las células se van a combinar entre sí, miren acá tenemos una célula, acá tenemos otra, aquí otra y aquí otra. Las células se van a combinar entre sí, se van a agrupar para formar lo que se conoce como tejidos. Bien, entonces, en el segundo escalón biológico vamos a tener a los tejidos. Las células se van a agrupar entre sí para formar tejidos. Hay un montón de tejidos en el cuerpo, el tejido nervioso, el tejido muscular. Entonces podemos decir que los tejidos son conjuntos de células. Eso es un tejido. El tejido es un conjunto de células que cumple una determinada función, que ya la veremos más adelante también, ¿sí? Entonces tenemos el primer nivel de organización biológico es la célula, que es la base biológica del cuerpo. Bien, ahora las células se van a combinar entre sí para formar lo que se conoce como tejidos. ¿Bien? ¿Alguien quería preguntar algo? No, escuché como una interferencia. Bien, entonces, acá volvemos. Los tejidos... Chicos, ¿quién tiene prendido el micrófono? A ver, esperen que silencie a la persona que tiene prendido el micrófono, porque si no hace interferencia. No, ahí la apagaron. Bueno, entonces, les decía que los tejidos, entonces, son conjuntos de células. Eso es un tejido, chicos, un conjunto de células que se combinan entre sí y que cumplen una función, ¿sí? Al mismo tiempo les comento que esto no termina acá, no sé por qué me salteé acá a los tejidos. Al mismo tiempo les comento que esto no termina acá, ya que los tejidos también se van a organizar y se van a combinar para formar órganos. ¿Bien? Entonces, el tercer escalón biológico son los órganos. ¿Bien? Y como acabamos de decir, los órganos no son nada más ni nada menos que un conjunto de tejidos. Eso es un órgano. Por ejemplo, el corazón es un órgano. Y el corazón está formado por varios tipos de tejido. Tejido muscular, tejido epitelial y tejido conectivo. ¿Bien? Entonces los órganos van a estar formados por la combinación de 2 o más tejidos. ¿Bien? Entonces el tercer nivel biológico es el órgano. El órgano entonces es un conjunto de tejidos. Conjunto de tejidos. ¿Bien? Conjunto de tejidos. ¿Sí? Perfecto. Al mismo tiempo, esto no termina acá, y los órganos se van a combinar entre sí para formar los famosos sistemas.
o aparatos. ¿Bien? Los órganos se van a combinar entre sí para formar los famosos sistemas o aparatos. Por ejemplo, el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso que no es nada más ni nada menos que un conjunto de órganos. Entonces es válido decir que los sistemas son conjuntos de órganos, chicos. Conjunto de órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso está formado por varios órganos, por el cerebro, por la médula espinal, por el cerebelo, por el tronco encefálico, ¿bien? El sistema respiratorio está formado también por otro conjunto de órganos, por ejemplo, la tráquea, la laringe, los pulmones, etcétera, ¿bien? Entonces, los órganos se van a combinar de diferentes maneras para formar los sistemas o aparatos, ¿bien? Entonces, acá vamos a poner en el otro escaloncillo, borro esto que está acá, en el otro escalón vamos a poner los famosos sistemas, ¿bien? Los sistemas, entonces, no se olviden, son un conjunto de órganos. Eso es un sistema, un conjunto de órganos, ¿bien? Excelente. Y para terminar este escalón, el conjunto de sistemas y aparatos, los diferentes sistemas se van a combinar entre sí. Por ejemplo, el sistema nervioso va a trabajar junto con el sistema cardiovascular, ¿bien? El sistema endocrino trabaja junto con el sistema digestivo, por ejemplo. Es decir, los sistemas se van a combinar entre sí y van a trabajar en conjunto para formar lo más grande de todos, el organismo. ¿Sí? El último escalón, entonces, es el organismo, que es lo mismo que hablar de mi cuerpo, del cuerpo humano, el organismo. El último escalón es el organismo. El organismo es el conjunto de sistemas que trabajan en conjunto y que se juntan entre sí. ¿Bien? Entonces, dentro del nivel de organización biológico, lo más chiquitito es la célula. ¿Sí? Las células, a su vez, se van a combinar de diferentes maneras para formar tejidos. Los tejidos se van a combinar de diferentes maneras para formar órganos. Los órganos se van a agrupar para formar sistemas. Y los sistemas se van a combinar y van a trabajar en conjunto para constituir el organismo, el cuerpo humano, el último escalón de esta organización. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Existen dos niveles de organización, el químico y el biológico. Del químico, lo más chiquito, teníamos partículas subatómicas, después átomos, después moléculas simples, después macromoléculas y después asociación supramolecular. ¿Bien? Todos los niveles químicos se van a organizar para formar el primer nivel biológico. En otras palabras, todos los componentes químicos que mencionamos se van a organizar para formar la célula. Y la célula es el primer nivel biológico. ¿Sí? Al mismo tiempo, la célula se organiza para formar tejidos, los tejidos se organizan para formar órganos, los órganos se organizan para formar sistemas, y los sistemas se van a organizar y van a trabajar en conjunto para dar lugar al organismo, para formar el cuerpo humano, ¿bien? Para constituir el organismo. ¿Está claro lo que son los niveles de organización, chicos? ¿Está claro lo que acabamos de explicar? ¿Todos? Eri, ¿está claro todo lo que venimos hablando? Sí. ¿Sí? Perfecto. Cualquier duda me escriben en el chat o me preguntan. Sí, Muy profe, ahora sí le entendí mucho mejor que Muy bien. anteriormente. Cuando ustedes tengan una duda, me piden y yo les explico las veces que quieran. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ahora, vamos con el tema de los virus, porque yo se las dejé picando, pero nunca se los dije. Chicos, acá hay un temita, ¿sí? Los virus sí tienen partículas subatómicas, tienen átomos, tienen moléculas simples, pero ¿saben qué no tienen los virus? Los virus no llegan a ser una célula. Los virus se quedan en la organización química. Los virus son componentes químicos, se quedan en la química. Los virus no están formados por célula, no llegan a ese nivel de organización. Por eso no se los considera seres vivos. Es como que el virus queda estancado en el escalón químico y nunca llega a formar una célula. Por eso el virus no se considera un ser vivo, porque no está formado por células. La bacteria sí llega a este nivel de organización. La bacteria llega hasta acá, hasta célula. La bacteria no forma ni tejidos, ni órganos, ni sistemas, pero llega hasta célula.
Y por eso es considerado un ser vivo la bacteria. En cambio, el virus no llega a formar célula, ¿bien? El virus no está formado por célula, el virus se queda en el nivel químico, ¿bien? Por eso es que decimos que los virus no son seres vivos, porque no cumplen con ninguna de las características de los seres vivos y porque no están formados por células, ¿bien? Entonces, es muy importante esto que les acabo de decir, ¿sí? A raíz de esto, nosotros lo que podemos deducir es que todos los seres vivos van a estar formados por células. Todos los seres vivos van a estar formados por células. ¿El virus está formado por células, chicos? Pregunta. Les acabo de decir, así que muy bien, no. No, profe. No, Muy bien, el virus no está formado por células. Entonces, ¿el virus es un ser vivo? no. 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 ¿Pero me puede enfermar? Sí. Sí, que no sea un ser vivo no lo hace buenito, básicamente. ¿Sí? El virus no es un ser vivo, pero de que me puede enfermar, me puede enfermar. Ya cuando ustedes cursen microbiología, creo que la tienen en tercer año o en segundo, ahí van a ver cómo hace el virus para enfermarlos, ¿bien? Si no es un ser vivo, ¿cómo hace? Bueno, ya lo verán más adelante en la carrera, ¿sí? Entonces, la célula dijimos que es la base de la organización biológica y que todos los seres vivos van a estar formados por células, todos, ¿bien? Podemos decir que la célula entonces es la mínima unidad estructural y funcional, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando yo hablo de mínima unidad estructural, hablo de que la célula es la base biológica, es el primer nivel de organización biológica, ¿sí? Para que se entienda esto, vamos a dibujar acá el corazón de nuevo, ¿sí? Dibujamos el corazón. Cuando yo digo que la célula es la mínima unidad estructural, quiere decir que la célula es la base, por ejemplo, del corazón. En otras palabras, que este corazón existe porque está formado por un montón de células que se unen entre sí. ¿Bien? Eso quiere decir que la célula es la base estructural o la mínima unidad estructural. Que si nosotros decimos que el corazón es un muro, bien, el corazón es un muro, ¿sí? La célula sería el ladrillo de ese muro, ¿bien? Los ladrillos que están formando parte de ese muro serían la célula, ¿bien? Entonces, la célula es la mínima unidad estructural porque es la base biológica de mi cuerpo, es el ladrillo de la pared, ¿bien? Es la base de mi cuerpo, es la base biológica de mi cuerpo, es el primer nivel de organización biológico, ¿sí? Es la base de todo órgano, es la base de todo órgano, ¿bien? Y cuando decimos que es la mínima unidad funcional, quiere decir que cuando el corazón está latiendo, el corazón late, ¿sí? ¿Para qué? Para bombear sangre, ya veremos más adelante, bombear sangre. ¿Saben por qué late el corazón? Porque las células cardíacas, es decir, las células del corazón pueden estirarse. Lo vamos a poner así ahora, ya veremos más adelante los términos correctos, ¿bien? Si el corazón late es porque las células que forman ese corazón tienen movilidad y se pueden estirar para que el corazón pueda llenarse de sangre y bombearla, ¿bien? Entonces, todo lo que ustedes ven en el órgano está pasando primero en la célula. Si el corazón tiene la capacidad de latir, es porque sus células funcionan bien y se pueden estirar para permitir este latido. Si ustedes pueden, por ejemplo, caminar, es porque el músculo de sus piernas, por ejemplo, bien, el músculo de sus piernas empieza a movilizarse. ¿Y por qué el músculo empieza a movilizarse? Porque las células del músculo están movilizándose. Es decir, que todo lo que ocurre en el organismo, todas las funciones del organismo, la visión, no sé, el olfato, el hecho de caminar, el hecho de bombear sangre, el hecho de poder digerir comida, todo eso ocurre en las células. Por eso la célula es la mínima unidad funcional. Sí, es verdad, el corazón es el que late, el órgano es el que late. Pero ¿por qué late el órgano? ¿Por qué el órgano funciona? Porque funcionan sus células. Si sufrimos un infarto, por ejemplo, y mis células del corazón se mueren, el corazón también se va a morir. El corazón no funciona si las células dejan de funcionar. Por eso decimos que la célula es la mínima unidad funcional, porque para que el órgano funcione, las células tienen que funcionar.
Bien, eso es muy importante. Entonces, la célula es la mínima unidad estructural y funcional del organismo, ¿sí? Ya saben lo que significa mínima unidad estructural y mínima unidad funcional. Ahora, ¿cuántos tipos de células existen? Existen 2 tipos de células, chicos, ¿sí? Por un lado la eucariota y por otro lado la procariota. Estos 2 tipos de células van a tener diferencias y similitudes, ¿bien? Primero que nada, ¿cuáles son las similitudes? Veamos qué tienen en común. ¿Qué tienen en común la célula eucariota con la procariota? La estructura, ¿bien? La estructura de la célula eucariota y de la procariota, la estructura básica, es igual. Es decir, toda célula, no importa si es eucariota o procariota, toda célula va a tener los siguientes componentes. Miren acá. Toda célula, independientemente de si es eucariota o procariota, toda célula va a tener los siguientes componentes. Toda célula va a tener una membrana plasmática, que ya la vamos a ver más abajo. Toda célula va a tener un material genético, y toda célula va a tener un espacio interno llamado citoplasma. ¿Sí? Entonces, todas las células, tanto las eucariotas como las procariotas, van a tener una membrana plasmática que es como un muro que rodea a la célula, un muro que la rodea, que eso vamos a ver en la clase del lunes que viene, vamos a ver membrana plasmática, ya les voy a pasar el cronograma. La membrana plasmática es un muro que rodea a la célula. Todas las células tienen una membrana plasmática, todas, chicos, procariota y eucariota, todas tienen que tener membrana plasmática. Todas las células tienen una membrana plasmática que, como les dije acá, la membrana plasmática, que es un muro, vamos a poner una barrera, es una barrera que rodea a la célula, que la delimita, bien, y es muy importante porque la membrana plasmática está separando un medio interno de un medio externo. La membrana separa el interior de la célula del exterior. Bien, la membrana plasmática es muy importante porque separa el interior de la célula del exterior. Bien, muy importante. Primer componente que tienen todas las células, membrana plasmática. Segundo componente que tienen todas las células, un citoplasma. Bien, el citoplasma no es nada más ni nada menos que el interior de la célula. Interior de la célula. ¿Sí? Miren acá. Todo esto que está acá, que les voy a pintar de celeste, todo eso es el citoplasma. El citoplasma es el interior de la célula. Todas las células tienen un interior, así que el citoplasma es un componente que lo tiene tanto la eucariota como la procariota. Bien, todas las células tienen un interior, ¿sí? Y el tercer componente que tienen todas las células es el material genético. Tanto las procariotas como las eucariotas tienen su material genético, tienen su ADN. Bien, el material genético es muy importante porque tiene la información de todo el funcionamiento celular, tiene la información de la estructura celular. En otras palabras, en el material genético tengo toda la información sobre la célula. Todas las células tienen material genético. La procariota y la eucariota, las dos tienen su material genético. Bien, entonces, existen 2 tipos de células, chicos, eucariota y procariota. Estas células tienen diferencias y similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? La estructura básica. Todas células tienen los mismos componentes. Eucariota y procariota van a tener una membrana plasmática, un citoplasma y un material genético. ¿Me van siguiendo hasta acá lo que vamos hablando? Perfecto. Entonces, ¿quién me dice cuáles son los 3 componentes que tienen todas las células? Todas. Membrana plasmática, citoplasma y material genético. Membrana plasmática, citoplasma y material genético. Ahora, ya dijimos las similitudes, ¿bien? Ya dijimos las similitudes. Ahora veamos cuáles son las diferencias, ¿bien? ¿Cuáles son las diferencias entre célula eucariota y procariota? Chicos, hay muchas diferencias que las vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases, pero la principal diferencia es la envoltura nuclear, es decir, la presencia de núcleo.
Miren acá, esta es una célula procariota, ¿sí? Borremos esto. Esta es una célula procariota, la vamos a dibujar más grande, ¿sí? ¿Qué dijimos que tienen todas las células entonces? Una membrana plasmática, un citoplasma. ¿Y qué otro componente tenían todas las células, chicos? Material. Material Genético. Material genético, excelente. Y un material genético, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestra célula procariota con sus 3 componentes básicos. En la eucariota también, miren, membrana plasmática, citoplasma, y también tenemos material genético, ¿bien? O sea, también tenemos nuestro ADN. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es la diferencia? Miren el material genético de la procariota. El material genético de la procariota está desprotegido, está desnudo, ¿bien? Nadie lo protege, nadie lo cuida. En cambio, el material genético de la eucariota está rodeado por esta membrana rojita que les hice acá, que se llama envoltura nuclear, ¿sí? En la célula eucariota, el material genético está protegido por la envoltura nuclear, está rodeado por una envoltura nuclear, que es lo que conocemos como núcleo. En otras palabras, en las células procariotas, el ADN está desprotegido, el ADN está desnudo, está desprotegido, bien, está suelto. Por eso les comento, cuando ustedes tienen una infección, bien, ustedes tienen algún tipo de infección, ustedes pueden tomar antibióticos, bien, cuando tienen una infección por una bacteria, ¿sí? ¿Y qué pasa? Este antibiótico tranquilamente puede entrar dentro de la bacteria y destruir su material genético. Es muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque el material genético de la procariota está desprotegido, no tengo nadie que lo cuide, no tengo nadie que lo proteja. En cambio, si yo quisiera con un antibiótico destruir el material genético de la eucariota, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el material genético está protegido aquí por una envoltura nuclear. El material genético, el ADN, está rodeado por una envoltura nuclear. Tengo un núcleo verdadero. Entonces, la primera diferencia entre procariota y eucariota es que la procariota no tiene núcleo. Tiene su material genético desprotegido, suelto en el citoplasma. En cambio, la eucariota sí posee núcleo. Bien, posee una envoltura nuclear que rodea el material genético y lo protege. ¿Sí? Al mismo tiempo, dijimos que todos los seres vivos estaban formados por célula, ¿verdad? Por eso vamos a retomar a esta partecilla de acá, los reinos, ¿sí? Dijimos nosotros que todos los seres vivos del planeta Tierra están agrupados en estos 5 reinos, ¿bien? Y que todos los seres vivos están formados por célula. Pregunta de examen, chicos, por favor. Esta fue la pregunta del examen. Ustedes tienen que saber por qué tipo de célula están formados los individuos de cada reino. Bien, para eso yo les voy a poner acá. Las células procariotas van a formar parte del reino monera. ¿Sí? Del reino monera. En otras palabras, todos los individuos del reino moneras, que eran las bacterias y las arqueas, ¿sí? Todos los individuos del reino monera van a estar formados por células procariotas, células sin núcleo. Bien, procariotas, células sin núcleo, ¿sí? En cambio, los individuos de los otros reinos, no estaba borrando eso. Los individuos de los otros reinos, del protista, del fungi, del vegetal y del animal, están formados por células eucariotas, células con núcleo. Bien, esta fue la pregunta de examen. Si yo insisto en algo es porque se preguntó. Bien, entonces, todos los individuos del reino monera están formados por células procariotas, es decir, por células sin núcleo. Los individuos del reino protista, del reino fungi, del reino vegetal y del reino animal están formados por células eucariotas, células que tienen núcleo. Bien, entonces la célula procariota está presente en el reino monera. ¿Y la célula eucariota en qué reino está presente? ¿Quién me dice? ¿En qué reino? En todos En el menos reino. en todos De menos la monera, protista y fungi, vegetal y animal. Muy bien. Protista, ¿qué más?
fungi, Bien, ¿qué más? vegetal y animal. Vegetal, Vegetal, animal, Vegetal y animal. animal. Muy bien, chicuelos, ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Sí? En el la célula eucariota está presente en todos los reinos menos en el protista, así es más fácil estudiárselo, ¿bien? Menos en el monera, perdón. La célula eucariota está presente en todos los reinos menos en el monera, ¿sí? Y en el reino monera, ¿quién está presente? La procariota. A su vez, otra cosa que es muy importante, que todos los individuos del reino monera son unicelulares. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que los individuos del reino monera están formados por células procariota y están formados por una sola célula, es decir, que se quedan acá, miren, estancados. Se quedan estancados acá los individuos del reino monera, en este escalón, ¿sí? No siguen avanzando, están formados por una sola célula. Recuerden, los individuos del reino monera están formados por células procariota y están formados por una sola célula. Las bacterias están formadas por una sola célula. No se siguen organizando, no forman tejidos, no forman órganos, no forman organismo, ¿bien? Entonces los individuos del reino monera están formados por una sola célula, son unicelulares, ¿bien? En cambio, los individuos de todos estos reinos que están acá, ¿sí? Son multicelulares. A excepción de algunos protistas que pueden ser unicelulares, como las amebas. Hay una excepción, siempre hay una excepción a la regla, como las amebas. Bien, en el resto de los reinos, fungi, vegetal y animal, los individuos están formados por muchas células. Es decir, que no se estancan en este escalón, sino que continúan organizándose hasta formar un organismo. Bien, entonces, esto es muy importante también, ya para terminar la clase, ¿sí? Los individuos del reino monera están formados por ¿qué tipo de célula? Procariotas. Procariotas. Muy bien. Procariotas. ¿Cuántas células están formados los individuos del reino monera? Una. Por una, son unicelulares. Excelente. Muy bien. ¿Y los individuos de los reinos protista, fungi, vegetal y animal, por qué tipo de célula están formados? Multicelulares. Procariotas. Son multicelulares, perfecto. ¿Y por qué tipo de células están formados? Eucariotas. Eucariotas. Bien. Células, ¿cuál de estas dos la tiene núcleo? Eucariotas. Muy bien. Entonces, chicos, eso sería toda la clase de hoy, la clase 1 de Morfo. La clase próxima, que va a ser mañana, ya les digo el horario, seguramente a las 20 horas también, ya les voy a pasar el cronograma. En la clase de mañana vamos a ver más en detalle célula procariota y eucariota, las generalidades. Bien, vamos a profundizar célula procariota y vamos a ver las generalidades de célula eucariota, ¿sí? Bien, bueno chicos, espero que les haya gustado. Ya ahora mismo subo la clase para que la puedan ver de nuevo las veces que quieran, ¿sí? Y se las paso por el grupo. Y por favor avísenme quién va a continuar, ¿sí?